Bueno, les voy a pedir que se queden a la columna porque hoy va a estar muy interesante y muy actual sobre todo. Cuando la nutricionista me adelantó que el tema tiene que ver no solamente con alimentación saludable, sino también con la economía, vale la pena escuchar, porque en estos tiempos de inflación, ¿cómo hacemos para alimentarnos correctamente, de manera saludable y cuidando el bolsillo, ya que todo aumenta? Y por lo general, lo más sano es lo más caro, por lo menos en nuestro país. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos en casa. Sí, un tema súper importante hoy en día, pero digamos, es como que los argentinos siempre nos tiramos el chiste encima también de que estamos acostumbrados a sufrir estos cambios de precio, ¿no es cierto? Sí. Pero obviamente que en estas últimas 2 semanas el cambio fue brusco. No, demasiado. Y obviamente que los precios aumentaron, pero no vimos reflejado el aumento de el bolsillo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces obviamente que tenemos que economizar mucho más, ajustarnos mucho más a los gastos y hay algo muy importante que no tenemos que olvidarnos de seguir alimentándonos en forma muy saludable. A veces ya tenemos instalado como hábito generar ciertos cambios, ¿no es cierto? Pero por ahí vengo a reforzar, digamos, como a reforzar un poco esos tips como para tener en cuenta y no olvidarnos de que no debemos dejar de alimentarnos de forma saludable, porque tenemos que tener en cuenta de que una alimentación correcta, una alimentación dentro de los buenos hábitos va a mantener una salud adecuada y vamos a evitar las enfermedades, ¿no es cierto?, Claro. a causa de una mala alimentación. Entonces, en primera instancia, obviamente que lo que tenemos que hacer es tratar de elegir los alimentos que sean de la zona, ¿sí? Los alimentos de la temporada. Y bueno, si bien ahora, digamos, tenemos frutas de estación, los cítricos se nos empezaron a cortar un poco ya, pero bueno, empezamos a tener ya una variedad de las frutas que son más tropicales y que nos dan un poco más de hidratación, que ya empieza a aparecer la sandía, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, tratar de buscar siempre las opciones dentro de las frutas y vegetales que sean de la zona, ¿sí? Claro. Y que en teoría tiene que ser más barato también. Por eso, en teoría. exactamente, porque hablando, digamos, del consumo de los precios en sí, obviamente que si vamos a abastecernos de los productos de la zona, de nuestra localidad, de los productores de acá, obviamente que tiene un costo mucho más bajo en el sentido de que no hay, no está influido en el precio el costo del flete, por ejemplo, de productos que vienen de una larga distancia o que están en una cámara de frío de hace muchísimo tiempo. También influye, obviamente, en el poder de nutrientes de esos alimentos. Claro. Entonces, obviamente, nosotros al contener los alimentos de la estación, vamos a aprovechar mucho más los nutrientes. Bueno, la papa está complicada para consumir Está ahora. bastante complicada. Está bastante complicada. Bueno, igualmente. ¿Cómo hacemos para suplir la papa? En ese caso, bueno, ahora, digamos, tenemos, por ahí nosotros tenemos acá la mandioca en nuestro fuerte. Entonces, el reemplazo de la papa es la mandioca. Claro, ¿sí? tiene más almidón, ¿no? Claro, Mucho más almidón. es el grupo de los tubérculos, ¿sí? En donde es un grupo de vegetales donde estamos dentro del grupo de vegetales grupo vegetales C, en donde lo que más nos aporta son hidratos de carbono. Es más como más almidones, ¿no es cierto? Pero bueno, dependiendo qué tipo de preparaciones vamos a realizar con la papa, ya sea entra en ese grupo la papa, la batata, la mandioca y el choclo, ¿sí? Claro. Dentro de ese grupo de alimentos, bueno, vamos a tener un poco más de saciedad y del tipo de técnica que le apliquemos de cocción, obviamente que nos va a prolongar mucho la saciedad y no va a ser, no es como que no vamos a tener tanta hambre, digamos. Es más pesada la mandioca, ¿no? Que la papa. No, en realidad no. O sea, en cuanto a nutrientes y en cuanto a calorías y todo eso es lo mismo. Es lo ¿sí? mismo. Ajá. Pero obviamente que va a depender muchísimo de cómo, de qué tipo de alimentos lo acompañemos. Bien. Bueno, otro de los consejos es aumentar el consumo de las proteínas de origen vegetal y menos la animal. ¿Cuáles son las proteínas de origen vegetal? Son las legumbres, ¿sí? Por ahí nosotros estamos muy acostumbrados acá en la zona a consumir, sí, legumbres, pero cuando hace mucho frío. Ajá. En este caso estoy hablando de el poroto, la arveja, la lenteja, garbanzos. Entonces lo ideal sería incorporar por lo menos 2 veces por semana y darle más espacio a eso
Y reducir la cantidad de lo que viene de origen animal, me refiero a la carne de vaca, de cerdo, pollo y pescado. Bueno, viene bien en estos tiempos también, está bastante caro. Exactamente, por eso hubo un golpe muy fuerte, ¿no es cierto?, en cuanto a precio. Entonces, sería utilizarlo en su reemplazo para reducir la cantidad o la porción, digamos, de la carne en este caso. Ajá. Y, por ejemplo, si vamos a preparar un guiso de lenteja, un poroto, lo que sea, no hace falta agregarle la carne. Claro. No es necesario. A esa legumbre solamente le vamos a acompañar con muchos vegetales. Unas patitas de chancho, panceta, no, sí, no, siempre. No es necesario. No estaría siendo necesario en estos momentos. Claro. Obviamente, por ahí sí, en todo caso, para aportar un poco más de colágeno a la alimentación, le incorporaríamos unos trocitos como para que hierva, digamos, pero no es necesario acompañar sí o sí la carne con las legumbres. Viste, también, Claudia, ahora se hace locro, está muy de moda el locro, pero el locro le ponen... No, todo va ahí, todo, sí, es una bomba. O sea, vos comes una porción de locro, obviamente estás lleno hasta el otro día prácticamente. Pero bueno, siempre ajustando estas medidas, ¿no es cierto? Es importante considerar de que no es imprescindible tener la porción de carne todos los días. ¿Se puede comer frío también en una ensalada de poroto? ¿Pierden los nutrientes no, o no? No, totalmente. Perfecto. O sea, se puede cocinar y incluso si, por ejemplo, compramos ya un paquete de medio kilo, 1 kilo de alguna de las legumbres, se cocina todo junto, ya se guarda en el freezer o se puede ir guardando por porciones y después ir sacando para preparar el guiso, para hacer una ensalada. Se pueden preparar hamburguesas, medallones tipo milanesas, albóndigas, tartas, bases de masas para hacer, por ejemplo, tartas, pizzas. ¿Y qué efecto tiene eso para nuestro aparato digestivo? Es que nos genera mucha saciedad, es decir, que nos mantiene más llenos. Bien, ¿sí? Perfecto. Y aparte, obviamente, de que tiene muchos beneficios en cuanto al aporte de hierro, vitaminas y minerales que son súper importantes para el cuidado. Los niños, ¿no es cierto? Siempre tienen Totalmente, sí. Bueno, ahí veo que tenés pescados, el pescado también es complejo consumir ahora. Claro, sí. Bueno, en ese caso, viste, sería la porción del plato recomendado. Por eso, digamos, esto también como que hace un ajuste para que podamos también incorporar la porción justa, la porción que el cuerpo está necesitando. Por eso otro de los consejos es no cocinar demasiada cantidad para que no sobre mucho y después obviamente terminamos tirando a veces comida. Porque la idea es no quedarse con hambre. No, la idea es no quedarse con hambre. Lo peor que te puede pasar es ser rico y con hambre. Exactamente, y no excedernos en las cantidades siempre a la hora de cocinar. Entonces, planificar con antelación, digamos, el menú semanal que vamos a preparar. Incluso si nos podemos organizar bien, se puede hacer ya cocinar el domingo, por ahí si la familia trabaja todo durante toda la semana. Tema tiempo. Exactamente, planificar entre sábado y domingo, decir, cocino en una vez una salsa, cocino ya como que tener una base de lo que vamos a preparar durante la semana. Entonces, el menú semanal, decir, el almuerzo hacemos esto, en la cena hacemos esto, y ya tener organizado en lo posible, ya si podemos refrigerar algunos días en la heladera y en el freezer podemos mantener por mucho más tiempo el alimento. Claro. Entonces, ese día o la noche anterior podemos bajar a la heladera y después ya podemos pasarlo a la olla, si tenemos microondas, horno eléctrico, lo que sea, como para poder seguir la preparación siguiente, ¿no es cierto? Bueno, no es muy económico porque también se ajustó bastante el huevo, más si queremos huevo casero, está bastante caro, creo más de 2.500 el maple, pero ¿qué tanto se puede consumir el huevo? Porque es un recurso que da sabor, es generalmente rico. Sí, totalmente. Bueno, con el tema del huevo siempre existió el mito de que, por ejemplo, comer mucho huevo va a engordar o tiene mucho colesterol, y es mentira, digamos, pobre. O sea, nosotros podemos consumir todos los días o día de por medio, digamos, o sea, eso entra como proteína incluso, digamos, ¿sí? Como el consumo de proteínas. Entonces, eso ayuda a ligar preparaciones como para poder unir. Y en el caso, por ejemplo, de las sobras de los alimentos, ya sea de fideos, de arroz y eso, se pueden preparar después a la noche o al otro día budines, torrejas, ensaladas, digamos. Entonces, se puede complementar con algo el huevo en este caso, como para aportarle un poco más de proteína a la alimentación. Con respecto a lo frito, a las frituras, tratar de evitar, o una o 2 veces a la semana hay un permitido, o mejor no. Bueno, en este caso, también el aceite, si nosotros vamos a freír un alimento, tratar de buscar técnicas de cocción que sean más saludables también, ¿sí? O sea, utilizar el aceite en lo posible solo para condimentar las ensaladas
y no usar para freír, ¿sí? En Claro. lo posible, nosotros, digamos, para hacer un guiso, por ejemplo, calentamos bien la olla, agregamos la carne y vamos agregando agua a medida que necesite la preparación. Con la grasa, digamos, que ya tiene la carne, nosotros ya tenemos el aceite que necesitamos. Claro. Y después se van utilizando todos los condimentos y las verduras que se necesita. Técnicas como ser al vapor o hervido también conservan los nutrientes y obviamente que es mucho saludable. Muchos consideran de que fritando el alimento va a ser mucho más, como que va a llenar más, y puede ser que sí, pero ¿por qué? Porque le estamos dando más trabajo al hígado, a la vesícula en realidad. Así que para hacer un reposo digestivo vamos a ayudarle. Y es mejor tratar de elegir los alimentos que sean lo más integrales posible, como ser, por ejemplo... Acá están preguntando, entonces, vía libre para el flan casero, por los huevos, ¿o no? Bueno, los postrecitos, digamos, si cada uno lo quiere incorporar de una manera, digamos, espontánea por ahí. Pues tiene mucho huevo, claro, mucha leche. Sí. El tema es el azúcar ahí, Claro. porque el azúcar también se fue por las nubes. Claro. ¿Se puede sustituir ahí con edulcorante o no? Se puede, sí, algunos por ahí obviamente depende del paladar de cada Claro. uno, no les gusta, pero bueno, sí, lo pueden reemplazar o bueno, saborizar por ahí. Hoy se utilizan mucho las frutas, que son, tienen un endulzante en forma natural obviamente, como para agregar en muchas preparaciones, inclusive en budines y todo eso, para no utilizar tanta azúcar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y además, digamos, de planificar todo esto, cambiar las técnicas de cocción, utilizar tanto el aceite para cocinar, sino más bien utilizar preparaciones al horno o por ahí salteados al vapor. También tratar de hacer nuestra lista, organizar nuestras compras de la semana, si vamos a hacer semanalmente o lo vamos a hacer mensualmente, y no ir con hambre al supermercado. ¿Qué sería eso? Porque es lo peor, digamos. ¿Qué pasa? Uno entra al supermercado y claro, tenés hambre y te empezás a tentar con cosas. Y es bien llevar para el Claro, y no hacer compras innecesarias. Y tener en cuenta de que si tenemos chicos en casa, también priorizar, digamos, la salud de ellos. Y que tratar de volcarnos más a una alimentación más casera, tratar de elaborar productos para ellos que sean más saludables, obviamente, para reemplazar todo lo que viene de paquetes, ¿sí? Entonces, si bien obviamente es mucho más práctico, nos resulta cómodo muchas veces, pero en cuanto a la salud, obviamente que no tiene ningún beneficio. Exacto. Llena en el momento, porque obviamente está cargado de azúcar y cargado de grasa, pero no tiene ningún beneficio para la salud. Entonces, tratar de buscar todas las opciones que sean mucho más caseras y obviamente que ganamos muchísimo en salud con eso. La última, pues ya me están diciendo que tenemos que cerrar. ¿Cómo están los alimentos para celíacos? Hubo mucho ajuste, que sabemos que es un segmento y es importante el segmento de personas que tienen este tipo de dieta. Sí, muchísimo. O sea, vi reflejado un cambio importante en los productos. Pero obviamente es algo que ellos no pueden dejar de consumir porque el alimento para el celíaco sí o sí tiene que venir envasado con el logo, sin tag, con el sello, ¿no es cierto?, que sea avalado y obviamente que hubo un fuerte impacto. Por ejemplo, a modo de ejemplo, en el negocio yo tengo a la venta panificados, ¿sí? Panes, que son los panes sin tag y tapas de empanadas, por ejemplo. Sí, sufrió muchísimo el aumento y ahora, por ejemplo, trato de pedir las premezclas y bueno, la gente lo elabora en su casa. Claro, ¿viste? claro. Porque de por sí ya es caro. De por sí ya es caro porque eso ya tiene, digamos, de por ley, digamos, ellos en la fabricación tiene muchísimos requisitos, entonces obviamente impacta después en el consumidor final. Pero bueno, obviamente que no dejan de consumir, no pueden dejar de consumir los alimentos, pero sí hubo, compran, pero en menos cantidad. Y claro, ¿qué va a ser? Claudia, mil gracias. Gracias a vos, Cristian, y a todos. Bueno, alimentación saludable, menos carne, más... Legumbres. Más legumbres, esa es la palabra. Pausa, ya volvemos.